vamos a trabajar con algunos problemas de la guía. En la clase pasada hicieron hasta el problema 5 de la guía, que bueno, son problemas que tienen algunos conceptos muy importantes que agregamos en las últimas clases, ¿no es cierto? La corrección de Maxwell a la ley de Ampère, o la Ampère-Maxwell, donde aparece el fenómeno este de la corriente de desplazamiento, ¿no es cierto? En el problema 5 se ve perfectamente por la descarga de un dipolo, entonces varía el campo eléctrico que genera ese dipolo y eso da lugar a una corriente de desplazamiento. Y en el problema 3, bueno, bastante parecido, tienen una carga que se está moviendo, entonces punto a punto en el espacio está cambiando en el tiempo el campo eléctrico que genera esa carga. En ambos casos tengo en el espacio un campo eléctrico que varía con el tiempo y bueno, eso da lugar a la corriente de desplazamiento. Ahora, vamos a trabajar desde otro punto de vista ahora, o sea, vamos a atacar la ley de Maxwell-Faraday, en la cual, bueno, nosotros a la ley de Faraday ya la estudiamos, pero ahora hay una pequeña modificación que está proponiendo Maxwell, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos que había una fe inducida debido a que variaba un flujo magnético en un circuito cerrado muy delgado, ¿no es cierto? Definíamos un circuito, o sea, teníamos un circuito cerrado, y si variaba el flujo a través de ese circuito, ya sea bien porque el circuito se movía en una zona del espacio donde había un gradiente de campo magnético, o densidad de flujo magnético, o podía ser también porque variaba la densidad de flujo magnético y eso también producía una variación de flujo magnético. Pero a fin de cuentas, sea porque varía B o sea porque se mueve el circuito, en ambos casos se generaba una FEM inducida en el circuito que, bueno, podía llegar a dar lugar a una corriente inducida que según la ley de Lenz se oponía, o el campo magnético que generaba se oponía a la variación del campo magnético. Y eso nos sirvió para resolver muchos problemas, ¿sí? o entender muchas cosas. Ahora la ley de Maxwell-Faraday va un poco más allá y separa a estos dos problemas o estos dos fenómenos que se conjugan en la ley de Faraday, y estudia en particular el problema de cuando el campo magnético varía en el tiempo, ¿no es cierto? Y dice que cuando hay un flujo magnético que varía en el tiempo porque el campo magnético varía en el tiempo, ¿sí? Aparece entonces en un camino cerrado un campo eléctrico no conservativo o una circulación de campo eléctrico no nula, ¿sí? Uno de los dos términos, ¿sí? Se están estudiando uno de los dos términos de los que quedan cuando desarrollamos la ley de Faraday a través del teorema de Helmholtz. ¿Se acuerdan que cuando partimos de la ley de Faraday y aplicamos el teorema de Helmholtz, llegamos a dos términos en los cuales uno depende de cómo varía el campo magnético en el tiempo y otro depende de la velocidad del circuito? Bueno, la ley de Maxwell-Faraday estudia la variación del campo magnético en el tiempo, no así el movimiento del circuito. De hecho, la ley de Maxwell-Faraday ni siquiera es necesario aplicarla a un circuito, como sí la ley de Faraday. Es una ley fundamental del electromagnetismo que se puede aplicar a cualquier punto del espacio. Podría ser en un camino, si bien este planteo que yo les estoy mencionando se refiere a un camino cerrado, porque relaciona la circulación de campo eléctrico en ese camino con la variación de campo magnético y el flujo que genera esa variación de campo magnético, pero a través del teorema de Stokes eso se puede plantear en términos diferenciales y relaciona el rotor del campo eléctrico con directamente la derivada del campo magnético B. Pero bueno, no nos metemos
a esta altura tanto con la ecuación en términos diferenciales. Pero ahora sí vamos a estudiar qué sucede en el generador de corriente alterna que analizamos en la guía pasada. ¿Se acuerdan? Teníamos un circuito de varias espiras. Esas espiras se ponían a rotar en una zona del espacio donde había campo magnético. Por ejemplo, tenemos un arrollamiento de n espiras que puede girar respecto de este eje en una zona del espacio donde hay un campo magnético B. Sí, bueno, cerramos un circuito con una resistencia, consideramos que cada espira tiene área A y que tenemos n espiras. Nosotros ya lo desarrollamos, lo planteamos, pusimos un sistema de referencia, calculamos el signo de la inducción, etc. Pero a fin de cuentas obtenemos una FEM inducida cuyo módulo depende de la cantidad de espiras, del área, de la velocidad angular con la que está variando o está girando este generador de alterna y el campo de densidad de flujo magnético, ¿no es cierto? Si definimos un sentido de circulación gamma, obtendríamos que la FEM inducida en ese camino cerrado gamma, dando las n vueltas por acá, sería el módulo de B por el número de espiras, por el área, por la frecuencia angular, por coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Así como me quedaba la FEM inducida en este arrollamiento de n espiras que gira con velocidad angular omega. Podemos aclarar que esto está girando así con velocidad angular omega. Verifiquen si quieren la expresión, pero el flujo de campo es B por N por A, bueno, y dependiendo del ángulo, entonces por coseno del ángulo entre el campo magnético y el área, cuando derivo ese coseno de omega t, sale el omega para afuera, cuando derivo el seno, sale el omega para afuera, me quedo coseno, esa es la expresión de la FEM inducida, ¿sí?, en este circuito. Ahora, bueno, yo puedo estudiar el circuito, puedo resolver la malla de este circuito y bueno, es bastante sencillo porque solamente tengo una FEM y una resistencia. Esto ya lo estudiamos muchísimas veces. No necesito siquiera plantear la malla ni plantear la circulación. Acá yo voy a tener una corriente inducida que será igual a la FEM inducida sobre la resistencia, en el sentido de la FEM inducida. O sea, a fin de cuentas, BNA omega sobre R por coseno de omega t. Tenemos la corriente, que es la corriente que circula por este circuito. Una corriente que es inducida porque si no fuera por el fenómeno de la inducción, no existiría. O sea, si yo freno esto o saco el campo magnético B y acá no tengo ninguna corriente. Así que es evidentemente debido al fenómeno este de la inducción. Pero acá, en este análisis, hay ciertas cosas que no tuvimos en cuenta. En algún caso, esto puede ser cierto, pero ojo, hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Y es lo siguiente. Acá asumimos que hay un B en el espacio, un campo magnético B, que está generado de algún modo por una fuente externa, no sabemos cuál es. Supongamos que podría ser un arreglo de imanes, podría ser una corriente. Podríamos tener diferentes maneras de generar ese campo magnético medianamente uniforme en esta zona del espacio, en este área A. Pero a fin de cuentas dijimos que tenemos un campo B que en realidad, ¿sí?, que en realidad es bastante complejo de que sea constante. ¿Por qué? Porque ya generar un B uniforme en una zona del espacio es difícil. Pero supongan que lo logramos, que ponemos imanes de ciertas maneras y logramos esto. Ahora, ¿qué sucede?
Cuando circula una corriente acá, esta corriente inducida que está circulando, esta corriente también genera campo magnético. Así que el campo magnético que tengo en el espacio es el resultado del campo magnético B que generé con mis imanes, más el campo densidad de flujo magnético que me está aportando esta nueva corriente. ¿Sí? Así que, salvo que esté moviendo rápidamente mis imanes para compensar el efecto de esta corriente, lo cual es un sinsentido, lo que tengo sí es que el campo magnético total, ¿sí? El campo magnético resultante en el espacio, es la suma de este campo magnético generado externamente y el campo magnético generado por la corriente que circula por acá. ¿Sí? Llamémosle, si quieren, para aclarar los tantos, a este B externo, B externo, B externo. Entonces, hay un B total, o un B, que será igual a ese B externo, más este otro B generado por la corriente inducida, al cual podemos llamar B inducido, si quieren. Pero entonces, la ley de Faraday, acá podría aplicar bien la ley de Maxwell-Faraday, o directamente la ley de Faraday, porque tengo un circuito cerrado. La ley de Faraday la tengo que resolver con la derivada del flujo del campo magnético total, no del campo magnético exterior. Esto está resuelto como si solamente este término de campo fuera el que existe. En algunos casos se podrá despreciar este. Si esta resistencia es muy grande, entonces la corriente que circula por acá es chica y podría decir que el campo inducido es mucho menor que el externo. Entonces, en ese caso sí desprecio este y me queda una solución que se aproxima mucho a la que encontramos en la guía anterior. Si se fijan en el enunciado de la guía anterior, dice algo así. Dice que estamos despreciando el campo inducido justamente por decir que la corriente que circula es pequeña. Pero no tienen por qué ser pequeña y ahora tenemos herramientas para poder evaluar cuánto vale la corriente inducida en estos casos. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Porque fíjense que desde el punto de vista de la geometría es muy complicado. El campo que genera esta corriente, ¿sí? La corriente que circula por todas las espiras, es dificilísima de obtener. Suponemos que encontramos el campo, calcular el flujo, y encima con esto dando vueltas, es más complicado todavía. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema en el cual yo efectivamente tengo una corriente inducida que genera un flujo magnético y quiero calcular la FEM inducida total porque quiero calcular la corriente efectiva que circula por este circuito? O sea, ese es el problema que tengo. Necesito calcular la corriente que circula por este circuito, ahora sin despreciar el campo magnético inducido. Ahora, abordando el cálculo del campo para calcular la derivada del flujo de ese campo, es muy complicado. ¿Sí? Es muy complicado. Se vuelve muy difícil. Entonces yo voy a hacer un análisis que me va a permitir calcular la corriente y no se basa en encontrar el campo para luego encontrar cómo varía el flujo de ese campo, sino que voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que la FEM inducida, y díganme ustedes si es cierto o no es cierto. Vamos a borrar esto. La FEM inducida, a lo largo del camino gamma, será igual a menos la derivada del flujo de B respecto del tiempo. Esto lo dice la ley de Faraday. Esto será igual entonces también a menos la derivada respecto del tiempo, y a este flujo de campo magnético lo separo en dos. ¿Sí? Voy a decir que es el flujo que genera el B externo más el flujo que genera el B inducido.
¿Está? Esto menos la derivada respecto del tiempo del flujo de B externo es lo que yo ya calculé. Esto es lo que vale n por A, por omega, por B, por coseno de omega t. Eso es lo que escribí al principio. El tema es que tengo este término nuevo, menos la derivada respecto del tiempo del flujo del B inducido. Ahora, ¿qué es ese B inducido? Es justamente el campo magnético generado por la corriente que circula por este circuito y por las N espiras, ¿no es cierto? Es un circuito que incluye las N espiras y luego la corriente sale por acá, da la vuelta, circula por las N espiras, y así sucesivamente. Entonces, este B inducido es el B que genera la corriente que circula por todo este circuito. El campo magnético que genera la corriente que está circulando por el circuito. Y este es el flujo del campo magnético que genera la corriente que está circulando por ese circuito en el área limitada por ese circuito. Nosotros tenemos definida una magnitud que relaciona la corriente de un circuito con el flujo magnético a través de ese circuito. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Se acuerdan qué definimos para relacionar el flujo magnético en un circuito con la corriente que circula por ese circuito? ¿Pueden hacer un poco de memoria y decirme? ¿Nadie? ¿Qué? Ahora, la ley de Ampère relaciona una corriente con la circulación de campo magnético, es decir que de algún modo eso sería encontrar el campo magnético debido a la corriente. Pero yo lo quiero más resuelto todavía, algo que me relacione directamente el flujo de campo magnético con la corriente, no el campo magnético con la corriente, ya todo el flujo de campo con la corriente. La magnitud que definimos que relaciona esas dos cosas es la inductancia. La autoinductancia, L, es el flujo de campo magnético en un circuito debido a la corriente que circula por ese circuito. En este caso yo podría decir que el flujo de B inducido en este circuito dividido la corriente inducida, que es la corriente que circula por este circuito, es la inductancia de este circuito. Así que fíjense que a esto yo lo escribo en estos términos. FEM inducida es igual a todo esto que yo había encontrado al principio, a lo que le voy a llamar EDT, que después lo voy a reemplazar por lo que ya dije que valía, menos la derivada respecto del tiempo del flujo de B inducido en este circuito, o sea, a la inductancia del circuito por la corriente que circula por el circuito, que es la corriente inducida. Que obviamente, bueno, tendrá una función del tiempo. Puede variar con el tiempo. Entonces, ya corregimos cuánto vale la FEM inducida. No es solamente el EDT que nosotros calculamos en la guía anterior. Ya no es solamente este término que vale N a B omega por coseno de omega t. No es solamente eso. Tiene un término que se debe a que la corriente que circula por acá también genera una FEM inducida porque varía el flujo a través del circuito. ¿Estamos? Ahora sí, que tengo la corriente, la FEM inducida total, puedo calcular la corriente inducida. Puedo decir
igual que como dije antes, que la corriente inducida es igual a la FEM inducida sobre la resistencia. Es un circuito que tiene solamente la FEM inducida y la resistencia R. Entonces, fíjense que la corriente inducida es igual a E de T sobre R, que era lo que habíamos obtenido antes, menos la inductancia del circuito sobre R por la derivada respecto del tiempo de la corriente inducida. ¿Esto qué me dice? Esto me dice que encontrar la corriente inducida es bastante más difícil de lo que yo me imaginaba, porque fíjense que ahora tengo una ecuación diferencial. Corriente inducida igual a esto que yo calculé anteriormente menos algo que depende de la derivada de la corriente inducida. Tengo una ecuación diferencial que se puede resolver, obviamente. Yo no lo voy a plantear ahora, pero tenemos la expresión funcional de E de t, ¿sí? En este caso es armónica. Entonces nosotros podemos ensayar una solución para resolver esta ecuación diferencial. Ustedes, bueno, en Matemática 2 resolvieron un montón de ecuaciones diferenciales de diferentes tipos, así que perfectamente pueden ensayar una solución para esto. Pero verán que esta es la manera en la que tengo que abordar la resolución de una corriente inducida en un problema donde no puedo despreciar el flujo de campo magnético que genera esa mismísima corriente inducida que estoy queriendo calcular. Es un fenómeno que se realimenta, ¿no es cierto? Se genera una inducción, esa inducción genera un campo, ese campo genera un flujo, ese flujo genera una nueva inducción, porque varía en el tiempo. Esa nueva inducción genera una variación de la corriente inducida, esa variación de la corriente inducida genera una variación de flujo que genera otra inducción. Todo ese fenómeno que podría ser iterativo, viéndolo desde el punto de vista, se resuelve abordándolo de esta manera, y ahora pueden entender que la inductancia de un circuito, la definición de la inductancia no es algo caprichoso, no estuvimos definiendo inductancia y estuvimos haciendo cálculos de inductancia caprichosamente, sino porque es necesario para abordar este tipo de problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, Bueno. sí. Vamos a plantear entonces el problema número 8. Pero voy a resolver el inciso B, y quizás ni siquiera resuelva el inciso B, capaz que me voy para otro lado, pero no importa. Esa es la base. El tema es hacer un poco de física y ver qué pasa en ciertos casos y cómo se resuelven los problemas. Bueno, el problema en principio parece ser bastante sencillo. Pero hay que darle una pequeña vueltita de rosca para entender bien qué es lo que pasa. Porque después pareciera que la solución es incorrecta. El circuito, como dijimos, es muy sencillo y consiste solamente en dos resistencias.
resistencias, R1 y R2. Este circuito está en una zona del espacio donde hay un campo magnético B que varía con el tiempo, ¿no es cierto? Esto va a dar lugar a inducción que podemos estudiar con la ley de Faraday, si bien ahora nosotros lo vamos a estudiar con la ley de Maxwell-Faraday. Nosotros esperamos, ya sabemos, que acá va a aparecer una corriente inducida, ¿no es cierto? Una corriente inducida que dependerá de cómo varía este B en el tiempo, del área del circuito, dependerá de cuál es la magnitud de las resistencias. Bueno, ya sabemos más o menos cómo viene la máquina. Vamos a ponerle valores a esto para poder después trabajar con resultados concretos y que se entienda mejor lo que les quiero mostrar. Vamos a ponerle esos valores para que, bueno, me queden muy sencillas las cuentas. La cuestión es que en este circuito yo tengo un flujo de B, si B es uniforme en todo el área del circuito, tengo un flujo de B que ustedes rápidamente pueden calcular, ¿no es cierto? En sentido entrante, o sea, si defino un área para adentro, eso está asociado siempre a un sentido de circulación en este sentido, gamma, siendo gamma el borde del circuito, siendo este el sentido de circulación, que me define unívocamente ese área diferencial de A hacia adentro, ese área A para adentro, de la cual este es un diferencial. El flujo de B a través de todo el área plana o de cualquier otra área limitada por el borde del circuito, limitada por la curva gamma, me va a quedar igual al área del circuito, supongamos que este circuito fuera cuadrado del lado L, L cuadrado por B de T. ¿Sí? Y bueno, acá va a aparecer una FEM inducida. Va a aparecer una FEM inducida que será igual a menos la derivada del flujo de B respecto del tiempo. Esto no tiene mucha vuelta. Ese menos la derivada del flujo de B respecto del tiempo, ¿sí?, tiene un resultado y eso da 1 volt. Esa FEM inducida es de 1 volt. ¿Por qué? Porque sí. Tendrá forma de rampa BDT, qué sé yo. Vale 1 volt la FEM inducida. No sé si en un instante, durante un tiempo, no sé. Pero en un momento, cuando se sacó la foto, la FEM inducida vale 1 volt. Entonces, claro, si hacemos el mismo análisis que hicimos antes, acá yo planteé la ley de Faraday, ¿verdad? Si hacemos el mismo análisis que hicimos antes, vamos a llegar a que la corriente inducida es un circuito que tiene 2 resistencias en serie, será igual a la FEM inducida sobre la resistencia del circuito, R1 más R2. 1 volt sobre 1 ohm, esto es 1 ampere. Entonces, esto me está diciendo que hay una corriente inducida en el sentido de gamma, porque me quedó positiva la corriente inducida, porque es positiva la FEM inducida. Una corriente inducida en este sentido de 1 ampere. Y eso dará sendas caídas en esta resistencia, ¿no es cierto? 1 ampere por 0,9 ohms, acá me va a dar 0,9 volts. Y una caída acá de 1 ampere por 0,1 ohms me va a dar una diferencia de potencial de 0,1 volts. En principio no tenemos ningún problema hasta acá. Todo parece ser bastante sencillo. El problema surge cuando analizo la diferencia de potencial entre este punto A y este punto B.
¿Por qué? Porque si voy desde A hasta B por este lado, fíjense que la diferencia de potencial entre A y B me da menos, porque paso de más a menos, 0,9 volts. Sin embargo, cuando voy desde A hasta B por este otro lado, la diferencia de potencial entre A y B me da más 0,1 volts. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Estoy hablando de potenciales, pero me da diferente entre mismos puntos iniciales y finales si voy por caminos distintos. Eso, o sea, atenta contra el concepto de potencial, ¿no es cierto? Un potencial que se define para un campo conservativo es justamente una herramienta que me sirve para trabajar cuando solamente la diferencia depende de dónde llego y de dónde parto, no de qué camino hago. Y acá pareciera que si voy desde A hasta B por acá me da una cosa y si voy de A hasta B por acá me da otra. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Hay un problema? ¿Me equivoqué en algo en la resolución? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien se anima a ensayar una respuesta a esto? ¿A qué es lo que está pasando? En este caso, en el cual la diferencia potencial me da diferente por dos lugares distintos. Bueno, resulta que efectivamente el error está en hablar de potencial, de diferencia de potencial. Justamente por lo que dijimos, potenciales, ¿sí? O los potenciales se definen, o tiene sentido hablar de potencial, cuando estoy hablando de campos conservativos. Campos conservativos que en este momento no tengo. El campo eléctrico conservativo que nosotros estudiamos siempre debido a la distribución de cargas, estaba muy bien, era conservativo y tenía mucho sentido hablar de potenciales. Pero ahora nos estamos encontrando con que hay un campo eléctrico que no es conservativo y se relaciona con un campo magnético variando en el tiempo. Yo les había dicho que la ley de Faraday, esta, servía para resolver dos fenómenos distintos del electromagnetismo. Un fenómeno era B varía en el tiempo y otro fenómeno era muevo el circuito en una zona del espacio donde hay un gradiente de B. Bueno, en este caso no hay un gradiente de B, B es uniforme en todo el área. Sin embargo, hay una feminducida debido a que B varía con el tiempo. Cuando B varía con el tiempo, cuando la densidad de flujo magnético varía con el tiempo, entonces estoy ante la presencia de un campo eléctrico no conservativo. Y es lo que sucede en este caso. Efectivamente tengo un campo eléctrico no conservativo. Esto lo podemos estudiar de este modo, como lo acabamos de hacer, que nos llevó a estos resultados, o bien lo podemos estudiar planteando la ley de Maxwell-Faraday, en vez de plantear la ley de Faraday. Es decir, vamos a relacionar la circulación de campo eléctrico con el flujo de la derivada de B. Digamos, la ley dice que la circulación de campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado, que en este caso haremos coincidir con nuestro circuito, porque lo vamos a circular por la curva gamma, es igual a menos el flujo de la derivada de B respecto del tiempo. A través de, bueno, de una superficie limitada por ese camino. Esto ustedes matemáticamente lo saben trabajar, porque esto es uno de los términos de Helmholtz que ya venimos usando. Ahora, en este caso sí B varía con el tiempo. Y esta ecuación, ¿sí? Esta ley,
no lleva el otro término de Helmholtz. Ojo, que esa es la diferencia entre la ley de Faraday y la ley de Maxwell-Faraday. Esto está así completo como está. Si el circuito variara en una zona donde hay gradiente de campo B, es decir, está variando el flujo de B, pero no varía B, ¿sí? Agarro un circuito, digo que gamma es el borde de ese circuito, tengo un B que varía en el espacio, pero es constante en el tiempo, muevo el circuito y varía el flujo. Hay inducción. Si varía el flujo, hay inducción. Pero la ley de Maxwell-Faraday da 0 de este lado porque no varía B con el tiempo. La ley de Maxwell-Faraday no tiene el segundo término. Que quede clara esa diferencia. Entonces, ¿pero cómo? Esto y esto, bueno, es que esto y esto son dos cosas distintas. Una cosa es que haya inducción y otra cosa es que haya circulación de campo eléctrico. Si hay circulación de campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado, estamos ante la presencia de un campo no conservativo. Cuando muevo mi circuito en una zona donde hay un gradiente de B, pero B es constante, tengo FEM, pero el campo eléctrico sigue siendo conservativo. Son dos cosas distintas, son dos fenómenos distintos. Acá, el fenómeno es que B varía en el tiempo, entonces la circulación de campo eléctrico no me va a dar 0. De hecho, como en este caso en particular al circuito lo tengo quieto, entonces a la derivada esta yo la puedo sacar para fuera de la integral. ¿Y esto qué me queda? Menos la derivada del flujo de B. Y a esto ya lo habíamos calculado, vale 1 volt. Esto me dice que la circulación de campo eléctrico a lo largo de gamma me da 1 volt. Que es el mismo resultado que habíamos encontrado antes, fíjense. Parto de A. ¿Sí? Perdón. Con el menos me da 1 volt, ahí está. Parto de A. Menos 0,9, menos 0,1. Me dan menos las integrales de campo eléctrico. Entonces, la circulación de campo eléctrico me está dando 1 volt cuando circulo desde A hasta A lo largo de la curva gamma, o desde B hasta B a lo largo de la curva gamma. ¿Cómo podría ir un poquito más allá? Bueno, olvídense de estos resultados, ahora los vamos a obtener nuevamente. Pensemos en lo que tenemos acá dentro de estas resistencias, ¿no? Porque estos son conductores ideales. Acá no puedo tener campo eléctrico adentro, porque si no las cargas eléctricas se acelerarían infinitamente. Eso no tiene sentido físico. De haber campo eléctrico en este circuito, puedo tener campo eléctrico solamente adentro de las resistencias. De hecho, si espero tener una corriente en este sentido, esperaría tener un campo eléctrico acá, así. E2, llamémosle a este, y E1 llamémosle a este otro. ¿Por qué? Porque ese campo eléctrico es el que arrastra las cargas eléctricas en contra de la resistencia que imponen los conductores no ideales ante la circulación, ¿no es cierto? Esa pérdida de potencia por efecto Joule en la resistencia, bueno, nosotros lo podemos modelar como una fuerza que está frenando las cargas cuando circulan en el sentido de la corriente. Este campo eléctrico es el que empuja las cargas para que avancen, y la resistencia del material es el que está frenando a las cargas para que avancen, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan, en la circulación de gamma, en el sentido de gamma, acá me muevo a favor del campo eléctrico y acá me muevo a favor del campo eléctrico. ¿Cuánto vale este campo eléctrico? No sé, pero la circulación de campo eléctrico a lo largo de la resistencia vale R por I. Entonces, esta circulación de campo eléctrico es la circulación de campo acá más 0, más la circulación de campo acá más 0. ¿Cuánto vale la circulación de campo acá? Corriente inducida por R2.
¿Cuánto vale la circulación de campo eléctrico acá? Corriente inducida por R1. Bueno, 1 volt es igual a corriente inducida por R2 más R1. De vuelta llego a lo mismo, que la corriente inducida es igual a 1 volt sobre R2 más R1, 1 ohm. Esto es igual a 1 ampere. En este caso, en particular, se puede resolver el fenómeno tanto usando la ley de Maxwell-Faraday como usando la ley de Faraday, porque el fenómeno es el que se estudia mediante esta ley, que claramente, explícitamente me está mostrando que el campo eléctrico es no conservativo porque hay una circulación de campo eléctrico no nula. Entonces, era evidente que la circulación a lo largo de un camino cerrado no podía dar cero. Y ese es el problema que estamos enfrentando ahora por primera vez. Que cuando hay campos magnéticos variando en el tiempo, la circulación de campo magnético no da cero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer un problema más, que no sé si están los adicionales de la guía, o si no está más, pero es un ejercicio que estaba antes en la guía. Que tienen algún punto algo similar a este que estuvimos recién. Quizás este sea levemente más complicado, pero se tiene un conductor con forma de espira circular, que está en una zona del espacio donde, bueno, tenemos en su interior un campo B que varía con el tiempo, es decir, que esto hay que estudiarlo o se puede estudiar con la ley de Maxwell-Faraday, ¿no es cierto? Ese campo que varía en el tiempo, ya sabemos, va a dar lugar a un campo eléctrico no conservativo, eso ya lo sabemos, lo aprendimos. Ahora, lo que hacen acá, o lo que pretenden que estudiemos, es qué pasa si en este conductor, que no es ideal, ¿sí?, sino que tiene una cierta resistencia R a lo largo de toda la vuelta, conectamos un voltímetro en este punto y en este punto. Vamos a conectar un voltímetro entre estos dos puntos del conductor y queremos saber qué mide ese voltímetro. El campo magnético está confinado acá adentro de este conductor que tiene perfecta simetría, ¿no es cierto? Tiene la resistencia dividida uniformemente a lo largo de su longitud. Y a veces lo que confunde un poco es qué es lo que estoy midiendo cuando mido con un voltímetro, o sea, qué es lo que mide el voltímetro. Entonces, para mí la manera más fácil de estudiarlo es hacer esto, miren. Pongo un circuito muy sencillo. Con una FEM-E. Vamos a hacer así, con la resistencia. Así queda bien claro.
una resistencia R. Por acá circula una corriente que vale E sobre R. Esto es más menos, esto es más menos. Bueno, acá obviamente la diferencia de potencial en esa resistencia va a ser E, está en paralelo con la FEM, o se calcula como corriente por resistencia. Pero entre este punto y este punto yo conecto un voltímetro de esta manera. ¿Sí? Y cierro la malla, ¿no es cierto? Cierro la malla, y cuando cierro la malla digo, bueno, más E menos E menos la tensión en el voltímetro, esto me da 0, la tensión en el voltímetro igual a E. ¿Sí? Entonces el voltímetro marca E, ¿por qué? Porque la tensión del voltímetro es E. Eso cuando planteo usando las leyes de Kirchhoff, pero eso sirve cuando la circulación de campo eléctrico es nula, para campos eléctricos conservativos. ¿Qué pasa cuando tengo campos eléctricos no conservativos? Bueno, tengo que ir un poquito más. Yo sé que acá, adentro de esta resistencia, tengo un campo eléctrico en este sentido, ¿no es cierto? Que da lugar a esa corriente. Entonces, fíjense, si hago la circulación de campo eléctrico a lo largo de este camino cerrado, bueno, me tiene que dar 0 porque acá no hay ningún B variando en el tiempo. Es decir, que acá dentro del voltímetro tiene que haber un campo en este sentido. La circulación de E me tiene que dar 0, así que la circulación de E a lo largo de la resistencia, que es R por I, que da E, menos, fíjense porque ahora me estoy moviendo en contra del campo eléctrico, porque me estoy moviendo de menos a más en el voltímetro, menos lo que mide el voltímetro, a lo cual le voy a llamar B sub B, porque sigue siendo un potencial. Perdón, si bien no es un potencial, pero es la indicación del voltímetro, esto es igual a 0, y bueno, nuevamente llego a que la indicación del voltímetro es E. Esto es porque, en definitiva, el voltímetro lo que muestra es la integral de campo eléctrico a lo largo del voltímetro cuando voy desde el borne positivo al borne negativo. Entonces ahora ya sé qué es lo que mide el voltímetro. Si no sé eso, no puedo plantear nada, no puedo empezar con este ejercicio. Ahora sí voy a atacar este problema. Bueno, es un voltímetro ideal, ¿no es cierto? No hay corriente por la rama del voltímetro, al igual que este. Voy a plantear una curva gamma que coincida con el circuito. En este sentido. Y voy a decir que la circulación de campo eléctrico a lo largo de gamma es igual a menos el flujo de la derivada de B respecto del tiempo, donde un diferencial de área es, por ejemplo, para acá adentro, porque es unívocamente relacionado con la circulación de gamma. Y todo esto me da E. ¿Sí? Eso lo dice el enunciado. La derivada, menos la derivada, menos el flujo de la derivada de B en este área me da E. Así que la circulación de campo eléctrico a lo largo de este camino es E. Es decir, que hay un campo eléctrico a lo largo de este camino en este sentido. Y hay un campo eléctrico así, que cierra una circunferencia. Esto ya me dice también que
el campo eléctrico es no conservativo porque cierra circunferencias. Un campo eléctrico que, por la simetría del problema, fíjense, todos los pedacitos del anillo son iguales. Entonces, por una cuestión de simetría, yo no podría esperar que haya diferente magnitud de campo eléctrico en una zona y en otra. Este campo eléctrico tiene que ser uniforme a lo largo del anillo. Se puede demostrar también, ¿sí? Se puede demostrar. Pero yo me voy a quedar con que, por simetría, el campo eléctrico es uniforme a lo largo del anillo. Entonces, la circulación de E a lo largo de toda la longitud del anillo, digamos, ese campo eléctrico por la longitud del anillo, no se ve mucho el rojo, parece una pantalla. La magnitud de E por la longitud del anillo, por el perímetro del anillo, me va a dar igual a la circulación de campo eléctrico, a épsilon, a la FEM inducida en el anillo, ¿no? Ahora, bueno, en este pedacito de longitud L sobre 4, si es uniforme tengo que hacer una regla de 3, ¿no es cierto? En este pedacito voy a tener inducido un campo eléctrico cuya circulación es épsilon sobre 4. Y acá tengo inducido un campo eléctrico cuya circulación de acá hasta acá es 3 épsilon sobre 4. Acá tengo un cuarto de épsilon y acá tengo 3 cuartos de épsilon sobre 4. Toda la vuelta me tiene que dar épsilon, como dice la ley. Entonces, claro, estoy a un paso de resolver la medición de mi voltímetro. No parece tan complicado. Si cierro esta malla, acá adentro no hay campo magnético. B es 0 y constante. Entonces, en esta malla yo sí puedo plantear la ley de mallas de Kirchhoff perfectamente, porque no hay un flujo de campo B que varíe en el tiempo. O puedo plantear directamente la ley de Maxwell-Faraday y decir que la circulación de campo eléctrico a lo largo de este camino me tiene que dar 0, porque no hay un B que varíe en el tiempo en este área. ¿Eso a qué me lleva? ¿A qué? Bueno, si tengo una circulación de E para allá, tengo que tener una circulación de E en sentido contrario acá adentro. Este será el campo eléctrico adentro del voltímetro, ¿no es cierto? Acá tengo una circulación positiva, acá tengo que tener una circulación negativa, para que la circulación a lo largo de toda la vuelta me dé 0. Y si la circulación por acá es épsilon sobre 4, entonces el módulo de la circulación acá también tiene que ser épsilon sobre 4. ¿Cuál va a ser la indicación del voltímetro? Épsilon sobre 4. ¿Positiva o negativa? Y bueno, comparemos con esto. Cuando el campo eléctrico del voltímetro va de más a menos, la indicación es positiva. Cuando el campo eléctrico del voltímetro va de más a menos, la indicación del voltímetro tiene que ser positiva. ¿Sí? Eso es lo que da la medición de este voltímetro. Ahora, fíjense, sin cambiar nada, o sea, dejando igual este circuito, con el mismo campo magnético, todo igual, sin cambiar nada, mentira. Cambio de lugar el voltímetro. Y solamente cambio de lugar el voltímetro. Profe. Ese voltímetro que estaba acá abajo, ahora lo paso para acá. Lo pongo de este lado. Pongo el voltímetro acá. Y lo conecto en los mismos puntos. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué es épsilon sobre 4? Porque dije que la circulación de campo eléctrico en este pedacito es épsilon sobre 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Ah, sí, está bien. No había ¿Sí? escuchado esa parte. Esto tiene que ser épsilon sobre 4 porque toda la vuelta tiene que ser épsilon. Y esto es un cuarto de vuelta. Y bueno, después cuando cierro la malla la circulación me tiene que dar 0, así que acá también me tiene que dar épsilon sobre 4. Conecto el voltímetro en los mismos puntos, ¿sí? Fíjense. Pareciera no estar cambiando nada. Es más,
El positivo del voltímetro lo pongo en el positivo, en el mismo punto que estaba antes, y el negativo lo pongo en el mismo punto donde estaba antes. Pero claro, acá no tengo B que varíe en el tiempo, así que la circulación de campo eléctrico a lo largo de este camino me tiene que dar 0. Y bueno, si acá tengo una circulación en este sentido, en algún lado voy a tener que tener una circulación en sentido contrario, tendrá que ser en el voltímetro, este va a ser el campo eléctrico del voltímetro. Si me muevo en este sentido, acá la circulación me da positiva, entonces cuando voy por el voltímetro me da negativa. O cuando vengo en sentido contrario, si acá me da negativa, en el voltímetro me tiene que dar positiva. La cuestión es que toda la vuelta me tiene que dar 0. ¿Estamos? Entonces tengo un campo eléctrico en el voltímetro con ese sentido. Y la magnitud de la circulación del campo eléctrico en el voltímetro será igual a la magnitud de circulación de campo eléctrico acá, que es 3/4 de epsilon. La indicación del voltímetro va a ser 3/4 de epsilon. Ahora nos fijamos si positiva o negativa, comparando con aquel caso. Si el campo eléctrico va de más a menos, es positiva. Acá el campo eléctrico va de menos a más, así que la indicación es negativa. Y esto es notable porque, fíjense, que en el mismo circuito mido con el mismo voltímetro en los mismos puntos, con los bornes del voltímetro en los mismos lugares, sin intercambiar bornes, es decir, sin sacar las puntas de acá, solamente agarro el voltímetro y lo paso para aquel lado. Y en un caso me da un valor y en otro caso me da otro. En un caso me da un signo y en otro caso me da otro. Esto que parece terrible, y uno tiende a buscar el error en el análisis, en realidad no tiene ningún error en el análisis, y sí es terrible. Es terrible porque entonces uno piensa, ¿y qué mido cuando mido? O sea, ya no puedo creer ni los voltímetros. Lo cual es cierto, ¿sí? Porque en realidad estoy ante la presencia de un campo B que varía con el tiempo, que genera campos eléctricos no conservativos. Entonces, un voltímetro que quiere medir potenciales no es una herramienta adecuada para trabajar, o puede ser una herramienta adecuada si sé lo que estoy haciendo, pero sabiendo que es un dispositivo que quiere medir diferencias de potencial. ¿Y acá qué potenciales? Si no hay ningún potencial porque el campo eléctrico es no conservativo. Ojo, no falla la herramienta. Tengo que entender yo qué es lo que estoy midiendo. Efectivamente, la medición da resultados diferentes por un lado y por el otro. El mismo análisis se podría haber hecho en el circuito anterior, el que estudiamos antes, el de las dos resistencias, e íbamos a llegar a las dos conclusiones. Que un voltímetro por un lado o por el otro, conectado en los mismos puntos, daba dos valores diferentes. Uno 0,9 volts y el otro menos 0,1. Bueno, eso lo estoy viendo ahora acá. De hecho, esto que yo resolví primero por acá, para este, y por acá para este otro, también lo puedo resolver por el camino grande para este, o lo puedo resolver por el camino grande para este otro, y me tiene que dar perfectamente consistente el resultado. Voy a probarlo con el chiquito, ustedes si quieren lo prueban con el grande, y verán que el resultado tiene que ser consistente. Pero claro, ahora cuando estudio la circulación de campo eléctrico a lo largo de este camino grande, la circulación de campo eléctrico no me va a dar 0. ¿Por qué la circulación de E no me va a dar 0? Y porque ahora que tengo este camino, entonces estoy envolviendo toda esta zona
que tiene una derivada de B. Es decir, tengo una derivada de flujo de B ahora en mi camino cerrado. Camino cerrado con este mismo área, bueno, no cambia ningún sentido, ¿no? Entonces, hay una circulación de campo eléctrico acá que vale esto, que yo ya dije que vale E. Así que E es igual a la circulación de campo eléctrico, en este sentido. Tengo la circulación eléctrica por acá, a favor del campo eléctrico, o sea que positivo, y que vale 3/4 de vuelta epsilon sobre 4. Esto ya lo saqué antes. Vengo hasta acá, más la circulación, fíjense, a favor del campo eléctrico del voltímetro, más la circulación en el campo eléctrico del voltímetro, o sea, más la indicación del voltímetro. Perdón, 3 epsilon sobre 4. Más la indicación del voltímetro, porque es la circulación de más a menos en el voltímetro, la circulación a favor del campo eléctrico del voltímetro. ¿Esto qué me da? Que la indicación del voltímetro es igual a epsilon menos 3/4 de epsilon, es decir, a epsilon sobre 4. ¿Por qué? Porque efectivamente el voltímetro marca acá 3 epsilon sobre 4. No me podía dar un resultado distinto. Porque dado este problema físico, lo estudie como lo estudie, me tiene que dar la misma respuesta, porque el voltímetro físicamente está mostrando un valor en pantalla, que es epsilon sobre 4. No importa si yo lo estudio por este camino o si yo lo estudio por este otro camino. Distinto es cuando cambio físicamente la posición del voltímetro, que marca otra cosa, pero en esta nueva circunstancia mi análisis me tiene que dar lo mismo, ya sea que vaya por este camino o ya sea que vaya por el camino grande. Bueno, esto se puede experimentar y mientras uno va pasando el voltímetro de un lado a otro, va cambiando de valor en el medio para pasar de epsilon sobre 4 en un extremo a menos 3/4 de epsilon en el otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Espero que les quede claro, ¿sí?, que no es tan sencillo de estudiar esto. Hay que tener en cuenta algunas cosas, inclusive cuando estamos midiendo con dispositivos reales.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hicieron algún problema de la guía? ¿Tuvieron inconvenientes con alguno? Porque yo problemas de esto no voy a hacer más, porque si no me voy a empezar a adelantar con los transitorios si no quiero. Se puede hacer hasta, ya te digo,